ofrenda de palmas para el que vive, para el que reina, para el único que es digno de ser alabado. Dásela con todo tu corazón. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome su asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Esta noche Dios nos ha permitido estar en su presencia y compartir su palabra. Solamente quiero agradecerle a la vida de nuestro pastor la oportunidad que nos da como discípulos exponer lo que hemos aprendido en esta casa, aprender lo que Él nos ha enseñado. Y yo le agradezco a Dios por la vida de nuestro pastor, porque nos da esta oportunidad. Pero también le agradezco a Dios por su vida, porque sé que usted viene a escuchar una palabra, un consejo de parte de Dios, y sé que no saldrá como entró, nos saldrá con un consejo venido de parte de Dios. Así que, ¿por qué no iniciamos el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7? Voy a hacer, como dice mi pastor, de cuenta que no se escuchó. Josué 1:7. Gracias, bendito Dios. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podemos pedirle a nuestro Padre que nos dé en esta noche una buena palabra. ¿Puede ayudarme a pedirle al Señor que esta palabra sea un rema para nuestra vida? Bendito Dios y Padre eterno, esta noche queremos agradecerte, Padre, por todas las bondades que tú nos das. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que solamente seamos instrumentos, bendito Dios, Señor, para que tú, Señor, reveles tu palabra, reveles, bendito Dios, Señor, el conocimiento, reveles, bendito Dios, la sabiduría, la inteligencia, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú derramando esas virtudes en esta casa. Padre del cielo, danos sabiduría, danos inteligencia y conocimiento, bendito Dios, para poder poner por obra tu palabra, Señor. Es el anhelo y el deseo de nuestro corazón servirte, Padre, hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y todos decimos, ¿podemos levantar la voz y pedir fuertemente esas tres virtudes? 1, 2, 3. Inteligencia, conocimiento. Gloria a Dios, amén. No es fácil, hermanos, el estar de pie, porque con temor y temblor se habla su palabra. Y me llamó mucho la atención porque a Josué le dijeron: sé fuerte y muy valiente. Él iniciaba una obra, él iniciaba la introducción del pueblo a la tierra prometida. Él estuvo bajo el cuidado de Moisés, sirviéndole a Moisés. Y como ustedes saben, en el relato que dice la escritura, a Moisés le revelaron los secretos, le revelaron los mandamientos. Estuvo en la presencia del Señor por 40 días y 40 noches. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés descendía del monte, tenía que cubrirse con un velo, porque la luz que irradiaba su rostro era mucha. Y esto nos pone a nosotros a veces a temblar cuando entendemos lo importante que es estar en la presencia del Señor, lo importante que es estar recibiendo los consejos, la sabiduría, los secretos que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuevamente le agradezco a Dios porque en esta casa Dios ha derramado su bendición en gran manera. Y así como a Josué le dijeron: sé fuerte y muy valiente, así Dios nos habla y nos dice en su palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo pueden arrebatar. Y yo en esta noche te pregunto: ¿cuántos valientes hay aquí?
porque debemos de tomar lo que Dios nos ha dado por promesas. Debemos de tomar lo que Dios ha entregado para nosotros. Cuando a Josué le estaban dando esta palabra, porque era Dios el que le estaba diciendo: esfuérzate y sé muy valiente, le dio unos consejos ahí en esos 2 versículos. Dijo: así como Moisés, mi siervo, te mandó. Número 1, le dice: cuida de cumplir. Primer consejo que nos dan es cumplir la palabra de Dios. Y cumplirlo no es a nuestro modo, sino es como está escrito. El segundo consejo que le dieron es: no te desvíes. El hombre es muy dado muchas veces a querer tomar atajos. El hombre es muy dado a querer siempre buscar lo más práctico y lo más rápido. Y a veces nos desviamos del objetivo, creyendo que así alcanzaremos la meta. Algo que le he aprendido a nuestro pastor y que siempre nos lo dice: lo fácil y lo gratis no proviene de Dios. El esforzarnos, el buscar cada día el camino para llegar a la presencia de Dios, eso es lo que nos hace que nosotros pongamos nuestros ojos a Él. Pero Dios no quiere que nos desviemos. Dice aquí que no nos desviemos de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que debemos de estar centrados. ¿Centrados en qué? En su palabra, conforme la palabra lo ha escrito. Dice: para que tengas éxito, ¿dónde? Digan: donde quiera que yo vaya. Porque muchas veces permanecemos un tiempo en esta casa, muchas veces permanecemos un tiempo en esta zona, pero no sé si el día de mañana Dios te tome y te coloque en otro lugar. Pero tú ya vas a llevar sembrada la palabra, vas a llevar sembrado ese propósito, vas a llevar sembrado ese amor y esa pasión por lo que Dios nos ha hablado y lo que nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta palabra nos ayuda a tener éxito donde quiera que nosotros vayamos. ¿Sí dice amén? Puede decir: yo tengo éxito. Pero así con fuerza, con ganas, diga: yo tengo éxito. Porque desde ahorita usted ya es un vencedor. Desde ahorita el estar reunidos aquí ya es un triunfo, una victoria. Que muchos ahorita están anhelando poder congregarse en sus iglesias, poder escuchar la palabra de Dios sin restricciones. Y este mundo, este sistema del mundo ha querido desviar, ha querido desunir lo que Dios ha unido. En el versículo 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al menos si no sabemos un versículo de memoria, ¿verdad que sí? Yo admiro mucho a aquellos hombres que se saben los versículos con nombre, con capítulo y con número de versículo, porque a veces a muchos nos cuesta trabajo. Pero ¿por qué? Porque a veces nosotros no tenemos esa disciplina de tomar diariamente el libro sagrado y estarlo leyendo, tomándonos un tiempo, 10, 15 minutos. No es mucho, no es gravoso el estar leyendo la palabra de Dios, pero sí va a generar en nosotros una gran riqueza de bendición. Va a generar en nosotros una fuente de sabiduría, va a generar en nosotros un manantial de vida. Pero a veces decimos: es que mis actividades no me permiten porque me absorben todo el tiempo. Y eso solamente es un medio de justificar que no la leemos. Y les digo, a veces nos sucede, y yo soy el primero en reconocerlo. A veces corres para un lado, corres para el otro, llegas en la noche muy cansado y solamente dices: Señor, muchas gracias por este día. Pero no abrimos la palabra, porque cuando Él dice: no se apartará de tu boca, y el pastor nos ha enseñado que tenemos que leer la palabra en voz alta para que nuestra alma la escuche. Entonces eso quiere decir que diario tengo que estar en la lectura de la palabra. Dice: sino que meditarás en él de día y de noche. Pero ¿cómo meditar en la palabra si no la he leído? ¿Cómo meditar en un versículo si no lo he comprendido o no lo he estudiado?
cuando dice que meditarás de él de día y de noche, para cuidar de hacer todo lo que en él está escrito. Los consejos que Dios nos da a través de las predicaciones es para bienestar de nuestra vida, en cualquiera de las áreas. Área laboral, Dios nos habla. Área de nuestro matrimonio, hay palabra. En el cuidado de nuestros hijos, hay palabra. En el cuidado de nuestra salud, hay palabra. En el cuidado de este templo, hay palabra. En cualquiera de nuestras situaciones difíciles y adversas que estemos viviendo, el Señor siempre tiene un consejo y una palabra a tiempo y fuera de tiempo para nosotros. Pero cuando nosotros nos hemos apartado, cuando nosotros no meditamos en su palabra, cuando no cuidamos de hacer lo que en ella está escrito, ¿cómo hacemos prosperar las cosas? Si en ella está toda la solución para nuestra vida. Parecería que es algo que lo dice muy fácil, pero es que así es. Si nosotros cuidamos de hacer las cosas, este caminar es sencillo. Sencillo porque no vamos solos. Sencillo porque tenemos un manual que nos va a enseñar el buen funcionamiento de toda esta vida. Sencillo porque Dios nos ha dejado a un instructor llamado Espíritu Santo que nos instruye en todo momento y en todo lugar. En la mañana escuchaba a nuestro pastor cómo decía: antes venía del tiempo el tiempo y no lo teníamos aquí, pero ahora usted y yo lo tenemos dentro de nosotros, que es una gran bendición. Lo tenemos encima de nosotros y lo tenemos alrededor de nosotros. Él nos guarda y nos protege cada día. Él nos instruye, nos redarguye de esas cosas que muchas veces estamos a punto de hacerlas erróneamente, y hay algo que nos dice: no lo hagas. Hay un sentir que dice: detente. Pero es el precioso Espíritu Santo. Por eso cuando yo estaba mirando y miré el primer versículo de la Escritura que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, podemos ver que en el principio de este ministerio Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Porque en el principio, en la palabra Bereshit, hay un secreto. Estos son los consejos que les acabo de decir. Dice: cuida de cumplir, no te desvíes, donde quiera que vayas, no se aparte de tu boca. Meditarás de día y de noche, cuida de hacer todo, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién no quisiera prosperar en todo lo que uno hace? ¿Verdad que sí queremos prosperar? Entonces, veamos cuál es el principio de las cosas. Dice Génesis 1:1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y termina Deuteronomio 34:12: por la mano poderosa, porque todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Digan: mano poderosa, hechos grandiosos. Dios ya se ha encargado de construir algo. Dios ya se encargó de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos esas dos dimensiones, tanto la dimensión terrestre como la dimensión espiritual, la dimensión celeste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero a veces nosotros no lo creemos. No creemos que podemos acceder a estas dos dimensiones. Y eso es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, la incredulidad, sino que debemos de creer. Por eso cuando le dijeron a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, es porque a veces cuando te dicen: ¿a poco sí es cierto que si tú oras Dios te va a escuchar? Y a veces lo dudamos, cuando Dios escucha todas las oraciones que cada uno de nosotros hacemos. ¿Sí lo cree? Como que ese amén estuvo así, no muy convencido. Pero cuando usted abre su boca e invoca el nombre del Señor, el Señor contesta. En el libro de Daniel, a Daniel le dijeron, el ángel Miguel le dijo: Daniel, muy amado de Dios, desde el primer día que tú hiciste tu oración fue escuchada. Y eso debemos de creerlo, que si nosotros oramos a Dios, Él nos escucha. La palabra Bereshit dice: en el principio, y la última palabra
que vemos en la Escritura, lo que es el Pentateuco, lo que son los 5 libros, la palabra es Israel. Israel lo hemos aprendido que es guardián de los secretos de Dios. Nosotros somos guardianes, porque ahora nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí se la cree? Como que no se la cree, pero ahorita lo vamos a ver. Empieza, ¿con qué letra empieza Bereshit? ¿Con qué letra? Con la Bet. Y la Bet es símbolo de la casa. ¿Dónde tiene que empezar este principio y esta enseñanza? En la casa. Esta es la casa que Dios nos ha puesto. Tenemos un Padre espiritual que nos está instruyendo. Pero también cuando nosotros vemos que la última palabra, es la letra Lamed, y vemos que se nos ha enseñado que esta letra es la única que sobresale hacia arriba, y vemos que es como un hombre viendo hacia arriba. Nuestro terminar siempre es ver hacia arriba. Si somos guardianes de los secretos de Dios, si somos nosotros instruidos en la casa de Dios, nuestros ojos deben de estar puestos siempre en nuestro Creador. A pesar de todas las cosas, siempre puestos nuestros ojos en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? No desviar nuestra mirada ni a la derecha ni a izquierda. ¿Sí dice amén? ¿Cómo estamos? Con los ojos puestos a Dios. Decía en los momentos de aflicción, el Salmo, me parece que es el 91, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos. Pero ¿dónde está mi mirada a veces? Nuestra mirada a veces está en la economía. La desviamos y está puesta en la economía. Nuestra mirada está puesta en qué dicen los médicos ahora por este virus que se ha creado, cuando nosotros vemos que nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas. Y no creo que un virus tan pequeño sea más grande que el que creó todo el universo, todo el cosmos, el que nos creó desde la célula más pequeña y el que ha creado todas las cosas en este mundo. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Nosotros tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora la Lamed está conectada con la palabra Levet, que es corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque del buen tesoro del corazón habla nuestra boca. Nuestra boca debe de estar hablando palabra del Señor en todo momento. A veces nos enojamos, a veces desatamos esa bestia con el enojo. ¿Y qué sale de nuestra boca? La palabra también, la Bet, me habla acerca de una dualidad. Y a veces Dios nos ha puesto 2 ojos para mirar lo celeste y lo terrestre, 2 oídos para saber escuchar cuando viene la voz de Dios y cuando es la voz de la tierra. Nos ha dado 2 orificios nasales para poder respirar. ¿Por qué les digo eso? Porque por uno nos pusieron aliento de vida, pero por otro dice la palabra que también respiran amenazas de muerte, y eso no es correcto. Pero nos ha dado una sola boca, y esa boca nada más debe de emanar agua dulce, palabras de bendición. Decía el apóstol Santiago, de esta boca ha de salir 2 fuentes. No podemos ya. Por eso Dios siempre tiene que tener cuidado de nosotros e instruirnos a cada momento. Si nosotros estamos conectados nuestro corazón con Dios, entonces miraremos la gran bondad que Dios tiene para con nosotros. Miraremos el amor que Dios ha puesto con cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios no es solamente en este tiempo. El amor de Dios es desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Juan capítulo 6, versículo 45 dice que nosotros fuimos instruidos en la escuela del Padre. Desde allá nos empezó a capacitar con amor. Desde allá nos empezó a instruir para que viniéramos a esta tierra y tuviéramos una tarea y un trabajo cada uno de nosotros. Nosotros somos hebreos porque solamente vamos de paso en esta tierra, pero con una tarea. La primera es esforzarnos y ser valientes para poner por obra su palabra.
para saber guiar a otros a los pies de Cristo, para saber reactivar. Se podría decir que ese chip que Dios ha puesto en nosotros, esa chispa celeste, y hacer volver de su mal camino a aquellos que están en caminos torcidos. Ese es el propósito que Dios tiene de nosotros. Si lo vemos con nuestro Señor Jesucristo, dice que Él muy de mañana subía a presentarse delante del Padre, y después muy de noche volvía a subir y se volvía a presentar. A veces deja uno volar la imaginación y yo digo: Padre, tú subías a pedir la instrucción de qué ibas a hacer en el día, y en la noche regresabas a entregar esas cuentas de decir: Padre, hice lo que tú me mandaste a hacer, se cumplieron tus ordenanzas, se cumplió tus mandatos, se hizo tu voluntad. Porque el Señor Jesús nos dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Ahora nosotros, hermanos, cada día de nuestras vidas al caminar, nosotros lo veíamos en días pasados, que al llamarnos cristianos estamos reflejando a Cristo en nosotros. Pero ¿qué testimonio estamos dando fuera de este lugar? Tenemos la dualidad de ser bendiciones para otro y ser bendición para nuestra casa, o estamos jugando con dos dimensiones, una buena y una mala. Perdonen que se los diga así, pero a veces así sucede. A veces en la iglesia nos ponemos nuestro traje y damos la apariencia de santos, pero afuera, cuidado, porque el testimonio que habla fuera de nosotros es el que verdaderamente la gente escucha. Siempre la gente es más dada a las malas cosas o a las malas palabras que a las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sí, amén? Entonces, si nosotros nos esforzamos y somos valientes y cuidamos por poner por obra su palabra, siempre Dios hará prosperarnos donde quiera que nosotros vayamos. Cuando vemos que en el principio Dios crea cielos y tierra, tenemos esa bendición. Podemos echar mano de los recursos celestes, y son infinitos los recursos. En la semana yo escuchaba a un hermano que me decía: ¿qué nos falta? ¿O por qué no podemos ser como un Moisés, como un Josué, como un Elías, como un Enoc que caminó con Dios? ¿Qué nos falta? Y entendí que lo que nos falta es volver al principio, volver a tomar esas sendas antiguas, de buscar la presencia de Dios, pero buscarlo con una pasión, con ese amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está hablando de la iglesia y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Yo le puedo preguntar a usted: ¿usted se acuerda cómo llegó a los pies de Cristo? ¿Sí se acuerda? Hubo alguien que le invitó, hubo alguien que lo activó, hubo alguien que por amor a su alma y a su vida le dijo: ven, acércate, conoce un Dios verdadero, conoce un verdadero Dios, al Dios vivo. Y cuando usted llegó aquí, se encendió un fuego dentro de usted. Le estoy narrando parte de lo que me sucedió a mí para que usted también pueda mirar eso. Y empezó a querer que todo mundo escuchara de la palabra de Dios. Empezó a predicar, le salía a la familia, le predicó a su familia, le predicó a sus amigos con los que trabajaba. No dejaba de predicar. ¿Cierto o no? Estaba en la iglesia sirviendo, venía, barría, lavaba los baños, no le daba vergüenza, hacía todo por querer agradar a Dios. Pero al pasar del tiempo, ¿qué sucedió con ese amor? ¿Qué pasó con ese amor? A veces vinieron las muchas aguas y lo apagaron o lo extinguieron, los muchos comentarios. Porque ciertamente si nos autoanalizamos, este reclamo que Dios le hace a la iglesia de Éfeso es muy válido para cada uno de nosotros. Le decía ahí: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que no es de esta tierra, sino viene desde allá arriba. Ese amor que es incondicional.
que no nos pide nada a cambio, pero sí nos da todo. Dios nos da todo exactamente como nosotros lo queremos. Una ocasión, hace muchos años, mi abuelita me decía, es que Dios no cumple deseos ni endereza jorobados. Era un dicho muy popular. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, yo le dije, sí es cierto, Dios sí cumple deseos. Cuando el rey David tuvo el deseo de beber del pozo, sus valientes fueron y se lo trajeron. ¿Y quién fue el que le pudo proporcionar eso? Fue Dios. Porque él inmediatamente reconoció que venía de parte de Dios y se lo entregó a Dios. Y cuando a la mujer que ya llevaba 18 años encorvada, Dios le dijo, levántate. Tenemos un Dios que sí cumple deseos. Tenemos un Dios que sí nos ama. ¿Por qué dejar ese primer amor? ¿Por qué no ver y esforzarnos y ser valientes y olvidarnos de todas las cosas de este mundo que son pasajeras y buscar las cosas que son eternas? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo por lo cual nos afligimos, y eso le digo es todo, eso viene como una añadidura nada más. Si nosotros buscamos primeramente a Dios, Dios nos va a dar todo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya de las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti. Quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. Ese es un peligro que nosotros tenemos, que nos quiten la luz de la sabiduría. A veces cuando nosotros nos alejamos o nos desconectamos de la presencia de Dios, se va perdiendo la sabiduría, se va perdiendo el conocimiento. Y hombres que conocían, hombres que sabían, hombres que tenían la palabra de Dios en su boca, por un descuido, por apartarse de Dios, por haber dejado ese primer amor, por no hacer las obras que hicieron al principio, se va extinguiendo. Y a veces quedan como bestias. Y lo dice la Escritura. Hubo un rey que lo tuvieron atado como un animal, como una bestia. Y todo por haberse creído que todas las cosas provenían de él y no reconocer que las cosas venían de Dios. Versículo 6 dice, sin embargo tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Digan, aquí hay oídos atentos. ¿Sí dice amén? Digan, aquí hay atención. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En el principio Dios coloca al hombre en el huerto y le dice, de todo podrás comer, pero solamente te voy a poner un límite. Del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal, de ese no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Pero Dios nunca le dijo, no podrás comer del árbol de la vida. Él nunca le dijo eso. Pero vemos cómo al principio hubo descuidos, hubo separaciones. Y eso es lo que a veces nosotros, es lo que nos está impidiendo llegar a un nivel de bendición. Yo cuando leí esto, mis hermanos, pude ver que había en la palabra Bereshit un gran secreto. Dice, ustedes conocen bien las letras, es una Bet, una Resh, una Aleph, una Shin, una Yud y una Tab. ¿Sí dice amén? Ay, como que están muy así. Esto, hermanos, sumándolo nos da 913 y reduciéndolo nos da 13. Y Bereshit es el principio, que el número 13 es el número de la palabra Ahabat, que es amor. En el principio, o el amor de Dios estaba presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no empieza con la Aleph? ¿Por qué si empieza, o dice la Escritura que toda la palabra, todo el firmamento está sostenido por su palabra? ¿Por qué no empieza por la Aleph? Y aquí vemos que Bet, la palabra Bet, viene de la palabra también Berajá, que significa bendición. Y lo que quiere Dios es bendecirnos a nosotros primeramente, para que nuestra casa sea bendecida con esa dualidad. Porque en una casa no solamente vive uno, sino viven dos. La unidad, una unidad compuesta.
Después sigue la res, que es el principio, la cabeza o el origen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando en tu casa pones como principal a nuestro Dios, nunca va a hacer falta nada. Cuando tú pones como cabeza a Dios en tu casa, nunca va a hacer falta nada, porque entonces sí se presenta Él y se presenta con el proyecto divino, con ese proyecto que es de salvación y de bendición para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando en mi casa lo primero es Dios, Dios me enseña el proyecto que yo voy a seguir, porque entonces viene lo que es la Shin, la revelación de su poder, y empiezan a revelarte y a revelarte y a revelarte aquellos misterios y secretos para que tú tengas éxito en todo lo que tú hagas. Pero tienes que estar unido a Dios. Por eso la Aleph lo vemos como es cielo, tierra en una unidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque se va a manifestar la mano de Dios cada día en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te fue bien? Fue la mano de Dios la que se manifestó. ¿Te libraron de un peligro? Fue la mano de Dios la que se manifestó. A veces pensamos que nos va mal, pero no es así, es Dios guardándonos de algún peligro, y ves la mano de Dios manifiesta en eso. Porque a lo mejor no era el proyecto que Dios quería para ti, y Dios te está guardando de ese peligro. ¿Sí dice amén? Y por último, te sellan con la verdad. Y esa verdad es de que cuando tú das testimonio de que Cristo vive en ti, entonces eres verdaderamente llamado un cristiano. Por eso en la palabra Bereshit, en el principio, el amor de Dios se manifiesta en nosotros, porque desde el principio Dios no quiere que nosotros nos perdamos o moramos. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que no queremos reconocer que todo depende de Dios. A veces pensamos que es por nuestras propias fuerzas o nuestra propia sabiduría o nuestro propio conocimiento, cuando todo proviene de Dios. Primera de Pedro 1:20 dice: porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. ¿De quién están hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él se ha manifestado a nosotros en nuestros últimos tiempos. Y estos, hermanos, son últimos tiempos. Aunque lo veamos de juego, de chiste, Dios nos ha permitido tener esa bendición de estar esperándolo para ese arrebatamiento que Dios va a hacer en su momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está esperando nada más que nosotros despertemos. ¿Se acuerdan que una ocasión llegaron a mi Señor y le dijeron: Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Enséñanoslos. Dice: bueno, el primer mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sí dice amén? Digan: yo amo a Dios sobre todo. Pero el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? A ver. Están muy así. Dile a tu hermano: yo te amo en el amor del Señor. ¿Por qué no se lo dice así? ¿Será acaso que no lo sentimos realmente? Porque si decimos amar a Dios que no lo vemos, ¿cómo no voy a poder amar a mi hermano que te lo tengo aquí enfrente y sí lo veo? Porque Él es un representante. Él tiene una chispa, una esencia de Dios. ¿Tiene defectos? Sí. Pero lo debemos de amar, porque entonces demostraremos el principio que es el amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo esto? Si ustedes se dan cuenta, Dios nos ha enseñado a través de nuestro pastor a buscar esos secretos y buscar esos códigos que a través de la escritura hay. Ahorita vemos que ya la palabra Bereshit se convierte en el amor que Dios ha tenido para nosotros. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio el plan de Dios no es que la humanidad se pierda, no es exterminarlo, sino que chiste hubiera tenido crearnos. El amor de Dios es manifestar su poder y su grandeza como Dios. Un Dios justo, un Dios poderoso. No como nos los han hecho creer muchas veces, que es castigador.
que es vengativo. No, Dios es bondad, pero también es severidad cuando necesita con aquellos que no hacen conforme a lo que Él dice. Si nosotros nos vamos al orden numérico de las letras que veíamos en Bereshit, vemos que el resultado es 76. Y 76 podemos ver que está relacionado con una conexión con la palabra. 7 la letra Zain, que es la palabra de Dios, y 6 que es la letra Bab, que es la conexión. Debo de estar conectado con la palabra para que ese amor nazca en nosotros. Porque si yo no estoy conectado a la palabra, no voy a saber cómo ejercer ese amor. ¿Sí me estoy dando a entender? Si tú estás conectado con la palabra, no sé cómo, pero lo que sí sé es de que va a empezar a trabajar en tu carácter, va a empezar a trabajar en tu visión, porque antes veías con una visión torcida, pero ahora vas a ver con una visión ordenada. Va a empezar a trabajar en tu oído, porque antes escuchabas cosas negativas, pero ahora tú vas a decir: yo no quiero escuchar cosas negativas, yo quiero escuchar cosas de bendición. Va a empezar a trabajar en tu forma de hablar, porque antes tu forma de hablar era con ajos y cebollas, y ahora tu forma de hablar es con palabras de bendición y de bien. Dice Nehemías 8:8, dice: y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendiera la lectura. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Hemos leído la palabra de Dios. Dice que el sacerdote Esdras, lo vemos ahí en el versículo 7:10, dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Cuando nuestro pastor se para aquí, cuando un hermano se para aquí a compartir la palabra, está ministrando la ley de Dios. A veces hay cosas que tú no has entendido y viene la palabra de Dios, viene la predicación y ¡puf!, se abre tu mente y empiezas a reconocer lo que Dios quería para ti, lo que te había dicho en días pasados, en semanas atrás. ¿Me estoy dando a entender? Porque ya se te explicó, ya se te tradujo y le dio el sentido de lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso tenemos que ver que en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, es para que venga esa bendición a nuestra vida. Es para que nosotros hagamos como le dijeron a Adán: cuidar y guardar y hacerlo multiplicar. También, si nosotros lo vemos, allí en su valor numérico es 70 y significa ojos, o son los ojos que nosotros tenemos. Pero también la palabra Bab significa la conexión. ¿Dónde están conectados tus ojos? Tus ojos están conectados al poder divino de Dios, como lo veíamos al inicio, que nuestra cabeza debe estar viendo a Dios. ¿O tus ojos están conectados a lo que está sucediendo alrededor del mundo? Que no debemos de desconocerlo, pero no debemos de enfocarnos en ello, sino nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14:30 dice: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. El apóstol Pedro fue atrevido, lo vio y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y tan sencillo que le dijo: mi Señor, ven. Pedro descendió de la barca y empezó a caminar mientras no desviaba su mirada de mi Señor Jesucristo. Pero en cuanto él empezó a ver los fuertes vientos, tuvo miedo y se empezó a hundir. Si tú no desvías, o si no desviamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, aunque vengan los fuertes vientos, tenemos la certeza de que si Él habla y reprende los vientos, aún los mares lo escuchan. ¿Sí, amén? Pero tu mirada debe de estar en aquel que te dijo: ven. Tu mirada debe de estar puesta en aquel que viene caminando también sobre las aguas. Yo me imagino este evento. Imagínense el primer paso, el segundo paso. No, si yo ya empecé con eso, corro para donde está Jesús. El apóstol Pedro tuvo sus ojos tan bendecidos que pudo verlo también en el monte de la transfiguración. Y no solamente ver cómo se transfiguró él, sino ver lo que lo acompañaba Moisés y Elías.
Esa es una bendición de poder mirar qué es lo que lo está rodeando. ¿Qué nos está rodeando a nosotros? A nosotros nos rodea el poder de Dios. A nosotros nos rodea su sangre preciosa. A nosotros nos rodea su palabra. A nosotros nos rodea el Espíritu Santo. A nosotros nos rodea las promesas que nos ha dado día a día. Moisés, símbolo de la palabra. Ahí estaban las promesas, el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en Jesucristo, y ya lo había culminado. ¿Qué nos está rodeando a nosotros? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. ¿Qué hizo mi Señor Jesús? ¿Cómo se comportó mi Señor Jesús? ¿Qué padeció mi Señor Jesús? Cuando vienen los problemas, ¿en quién ponemos nuestros ojos? ¿En el compadre que tiene mucha lana y ese nos saca de las aflicciones? ¿En las personas que más confías en el momento de la prueba y de la lucha te dicen no? Y usted lo ha visto. A lo mejor le ha tocado. Te dicen no. Y cuando tú volteas al cielo y dices: Señor, ayúdame, Él no tarda en extender su mano, tomarte, sacarte de esas muchas aguas, de esos fuertes vientos, y ponerte en un lugar donde hay bonanza y hay tranquilidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Que Él no ve nuestra condición. Él no ve si fallaste. Si fallaste, dice: abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. A veces llegamos como niños delante de Dios, llorando, con perdón, con nuestras velitas así escurriéndonos, porque nuestra alma está afligida. Y Él no nos desprecia ni nos echa fuera. Él, al contrario, una ocasión le enseñó a sus discípulos y le dice: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Seamos como niños, a pesar de nuestra edad tan avanzada. Él siempre nos verá como sus hijos. Él siempre nos verá como sus pequeños. Pero a veces Él ya quiere vernos con esa madurez de saber enfrentarnos y de saber resistir los embates de aquel que viene a acusarnos. Porque Él va a hacer, esa es su tarea del acusador, el Señor lo reprenda. La tarea es ir y decirle lo que estamos haciendo mal. Pero cuando nosotros volteamos y le decimos: papito, perdóname, Él está atento y escucha, a pesar de lo que haya pasado. ¿Sí dice amén? Regresando un poquito a la narración de la iglesia de Esmirna, de Efeso, dice el apóstol Pablo que después de mi partida, dice el apóstol Pablo narrando, dice: después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. A veces hemos vivido estas situaciones en la iglesia. A veces no nos damos cuenta que cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, empezamos a escuchar otras voces. Dice la palabra del Señor que muchos se tiene comezón de oír lo que ellos quieren. Ciertamente, cuando sabemos que estamos mal y viene una exhortación, una reprensión de parte de Dios a través de nuestro pastor, no nos gusta, porque a nadie le gusta. Pero escuchas otra voz que dicen: ay, no te comprenden, ay, no te tratan bien, ay, no, esto, vente, vamos para acá. Y empiezan a hacer estragos en medio de las ovejas, cuando nosotros debemos de estar bien firmes en lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 38 dice: por tanto, estar alertas, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Se afligía. Pero me llamó la atención porque dice por 3 años, y estamos nosotros cumpliendo el tercer milenio, donde la iglesia va a ser arrebatada, donde la iglesia va a ser llevada. Por eso
Cuando vi estos dos, el de Apocalipsis y esto, dije, Señor, yo tengo que regresar a hacer mis primeras obras. Yo tengo que regresar a recordar cómo me está amonestando nuestro pastor día y noche, martes por la mañana, martes por la noche, viernes por la mañana, viernes por la noche, domingos. Ahorita han cesado los discipulados, pero los discipulados, cuando tenemos intercesión, cuando nuestro pastor en la noche se está intercediendo por nosotros. Tenemos a alguien que se está preparando a su iglesia. No solamente le está dando un espectáculo como ahora muchos están haciendo. Dios está preparando una iglesia para que en el momento que sea arrebatada sea una iglesia madura. Es una iglesia que esté digna de ser su esposa. Pero si nosotros no nos esforzamos, si no somos valientes para poner por obra su palabra, ¿qué va a llegar a presentar? Una niñita. ¿Verdad que no? Siendo una digna princesa delante del rey. Dice en el libro de Hechos capítulo 32, ahora encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darlos herencia entre todos los. Digan, yo tengo herencia en la palabra. Tenemos tantas bendiciones de parte de Dios que tenemos que estar firmes. Le pongo allá solamente algunos ejemplos de hombres que a veces os son dados a la traición. Digan, aquí no hay de eso. ¿Verdad que aquí no hay traicioneros? ¿No? Separados del portador de la promesa. Génesis 13:11 vemos a un Lot, que cuando sus siervos empezaron a pelear, no se dio cuenta que al que le habían dado la promesa era Abraham. Y si había sido enriquecido era por Abraham, por haber estado a su lado y por haberlo sacado de aquella tierra también, por haber caminado junto a Abraham. Él había sido bendecido. Pero cuando se vio que ya había abundado la riqueza, dijo, yo ya no necesito a Abraham, yo ya me voy, al cabo que mis pastores son muchos. Dice que alzó sus ojos y vio hacia Sodoma y lo vio como el huerto de Edén. Y abandonó al hombre que tenía la promesa. ¿Cuántas veces nosotros hemos abandonado a aquellos que nos están ayudando? Aquellos que nos han bendecido, aquellos que se han preocupado por nosotros, a veces se le ha dado la espalda. Separados de la instrucción, segunda de Reyes 5:16, ahí vemos otro personaje llamado Giesi, era el siervo. Ya se le había dado una instrucción por medio de Eliseo. No vaya, no recibas nada. La instrucción era, no vamos a agarrar nada de Naamán porque está contaminado por el orgullo. Pero Giesi dijo, no, este es el momento, no ver todo lo que nos hace falta y pues ahora sí que con perdón de la palabra esto y parafraseando así, dijo, la lana es la lana y viene. Y por haberse separado de esa instrucción de su Señor, le vino la lepra. Otro vemos que es separado de la palabra, el rey Acab. Reyes 18:18, el rey Acab había inducido al pueblo a rebelarse contra Dios y a empezar a adorar a los Baales. Y tenemos que ver cómo hubo una definición. Y le dijo, si de verdad siguen a los Baales, síganlos, pero tenemos que seguir a Dios. Ustedes conocen la narrativa de esta escritura, no se las traigo nada más hacia memoria. En ese momento vieron que los Baales no contestaron. Por más que se esbajaban, por más que brincaban, por más que hacían las cosas. Pero cuando Elías empezó a levantar el altar y levantó los ojos y le dijo al Señor, el Señor descendió y se vio el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo que dijo es, vive el Señor en cuya presencia, y eso es lo que necesitamos, estar en la presencia del Señor a todo tiempo, separados del rey. ¿Se acuerdan de Aitofel? Dice que consultar a Aitofel era como consultar a Dios. Pero cuando vio la oportunidad, dijo, este barco se hunde, el rey va a ser derrocado, yo ya me voy con el futuro porque yo tengo que cuidar.
Y no vio que estaba traicionando a su rey, siguiendo a aquel, ustedes saben que era su mismo hijo, Absalón. Y lo traicionó. Y se fue tras un hombre que no tenía futuro. ¿Se han leído cómo acabó Ahitofel? Dice que acabó ahorcado. Dios no quiere eso para nosotros. Pero estos hombres dejaron su primer amor, dejaron de hacer las obras, dejaron de escuchar, dejaron de mirar, dejaron de leer, dejaron de buscar, dejaron de estar apegados al rey. ¿Cuántos dicen amén? Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Proverbios 8:18 dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué buscar otra fuente? Cuando habla de mujer, nos han enseñado que habla de la iglesia. La pasión que Dios nos ha puesto en esta casa es grande. Pero también para los que somos casados, lo que la mujer que Dios nos ha dado es una fuente de bendición grande. Por algo te casaste con ella, por algo está junto a tu lado. No te apartes. Recuerda tu primer amor. Recuerda las primeras cosas que hiciste. Mateo 2:14 dice: pero vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, Malaquías, perdón, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es compañera, la mujer de tu pacto. No es casualidad que Dios te haya puesto en esta casa. Tal vez visitaste 2, 3 casas, pero cuando llegaste a esta casa sentiste y dijiste: yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy, yo me voy. Y te acercaste al pastor y le ofreciste todos tus servicios y lo que hablábamos hace ratito. Pero al paso del tiempo, como ya estoy en la casa, como ya la tengo, como ya la silla está moldeada, está de donde es donde me siento y nadie me la va a quitar, ya me siento a gusto. Y lo mismo pasa con tu esposa. Vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Decía nuestro pastor: ya tiene más de 2 años que le compraste un parcito de zapatos y todavía le dices: pues ahí tiene los zapatos que están buenos. Cuando tienes que acariciarla con un ramo de flores, cuando tienes que irle de vez en cuando comprarle su vestidito, cuando un día sin querer hazle su comidita, su desayuno, su cenita. ¿Verdad que sí? Y las mujeres: sí, amén, gloria a Dios, Y los hombres: cállese, cállese, cállese. Pero es la que te ha dado frutos. Es la que ha sido que persevere tu apellido. Es la que ha sido que siga tu descendencia. Es la que has visto cómo se ha transformado su cuerpo. Porque aún así su cuerpo es hermoso. Pero a veces no lo notamos. Y nuestros ojos, por no estar apegados a la conexión con Dios, vemos otras cosas que no son dignas de verse. ¿Sí, sí, amén? Malaquías 2:15 dice: pero ninguno que tenga un remanente de espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues, y vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. ¿Por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué no haces las obras que hiciste al principio? Vuélvete. El profeta Zacarías decía: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volvamos a hacer esas cosas y verán que entonces empezaremos a ver que el pacto que Dios ha hecho con nosotros es un mejor pacto del que tenían en ese tiempo aquellos hombres que tenían poder, autoridad. Veamos que nosotros, al invocar el nombre del Señor Jesucristo, está presto. Pero tenemos que entender que el principio es el amor. Porque si yo digo amar a Dios y no amo a mi hermano, no estoy cumpliendo con las cosas. Voy terminando, hermanos. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es Dios.
Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9 dice: en esto se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál más muestra de amor necesitamos nosotros? Que Él mismo se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se entregó. No le importó ser el rey. Y eso fue por amor a nosotros, porque desde el principio Él ya nos había amado. Él nos vio todo lo que estábamos sufriendo y dijo: yo voy a pagar, yo voy a entregarme por ellos. Esa es la máxima expresión de amor. Versículo 11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a darnos por el hermano? ¿Cuántos estamos dispuestos a darnos por nuestros pastores? ¿Cuántos estamos dispuestos a darnos por nuestra casa? No dejemos ese primer amor, no dejemos de hacer las primeras obras. Tenemos que amarnos. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y entonces, cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, no sé cuántos Elías hay aquí, no sé cuántos Eliseos hay aquí, no sé cuántos Josués hay aquí, no sé cuántos Pedros que aún con las sombras sanaban, o aquellos Pablos que recibían revelación. Pero necesitamos ver que el amor es lo que debe de estar en nosotros. Todos conocen, y yo termino con esto, todos lo conocen, solamente es un recordatorio de lo que Dios ha puesto con nosotros. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecentemente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas del niño, porque ahora vemos por un espejo, verdaderamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esfuérzate y sé muy valiente. En el principio Dios, cuando creó los cielos y la tierra, fue por amor a una creación que sabía que iba a fallar.
a una creación que que sabía que iba a sufrir. Pero hubo un personaje ahí llamado Jesucristo que dijo: en su momento yo iré, y voy porque los amo. Hoy Dios nos dice: vuélvete a hacer las cosas del principio. Vuelve a buscar ese libro de la ley. Tal vez lo tengas ahí abandonado y te hayas acomodado a tomar un celular o a tomar una computadora. El consejo que Dios nos da en esta noche es: regresa, porque cuando tú vuelvas, el Señor volverá a nosotros, y entonces todo el poder que ha prometido para con nosotros se manifestará en cada uno de nosotros. Ponte sobre tus pies. Solamente permíteme hacer una oración por ustedes, porque sé que ese amor está presente y será manifiesto en nuestros días. Bendito Dios y Padre eterno, si puedes levantar tus manos al cielo y solamente recibe de Dios en esta noche esta caricia. Tal vez en un momento te sentías solo, sentías que nadie te quería. Tal vez sentías en este momento que no había quien te amara. Y déjame decirte que desde antes que tú llegaras a esta tierra, Dios ya te había amado. Y Dios en esta noche solamente quiere abrazarte y decirte: tú no estás sola, no estás solo. Yo estoy contigo. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí están tus pequeños, tus hijitos. Aquí estamos reunidos, Padre, aprendiendo que por amor te diste a nosotros, que por amor nos has bendecido cada día, que desde el principio el amor fue manifiesto y no nos has dejado solos, Padre. Perdónanos, bendito Dios, Señor, nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Perdónanos, bendito Dios, si no hemos visto a nuestro hermano como si fueras tú, bendito Dios. Perdónanos, bendito Dios, si no hemos visto que el principio, Señor, de la sabiduría es amarte a ti, bendito Dios. Hoy en esta noche abrázalos, Señor. Consuélalos, Padre. En esta noche haz manifiesto ese amor, bendito Dios, dándonos a cada uno de nosotros esa palabra de bendición, dándonos a cada uno de nosotros ese consuelo de seguir adelante. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a tus hijos, Señor. Hazlos prosperar, hazlos que tengan éxito, por amor a tu nombre, oh Dios, por amor a tu siervo, bendito Padre.